Lo prometido. Conocemos la Asunción de las 7 colinas. Se presentó un libro recientemente a través del lector y el diario ABC del colega Pedro Gómez Hilgueira, Asunción Escondida, las 7 colinas, que les recomiendo especialmente para conocer esos aspectos que no están tratados habitualmente en libros sobre Asunción. Y está con nosotros Pedrito Gómez. ¿Cómo te va, Pedro? Gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Buen día, Carlos. Gracias a vos. Un gusto estar contigo de este lado de las cámaras, ¿verdad? Siempre te veo del otro lado. Gracias, muy amable. Contanos, siempre hablamos de las 7 colinas de Asunción. ¿Son 7 efectivamente? ¿Y cuáles son entonces, Pedro? Las colinas de la época fundacional que la mayoría de los autores mencionan son las 7 colinas. O sea, siempre se dijo que Asunción era como Roma porque se fundó sobre 7 colinas. En realidad, la colina fundacional es una, pero el entorno en esa época en que llegaban primero los españoles era de 7 colinas. ¿Y cuál fue la colina? Te pregunto, yo leí el libro para la gente que todavía no leyó. ¿Cuál es la colina fundacional, allí donde se fundó Asunción? La Loma Cabará. Es la Loma Cabará que está, un sector quedó actualmente en la Plaza Comuneros. Allí estuvo hasta los años 70 el Estadio Comuneros y antes estuvo la antigua Iglesia de la Encarnación que se incendió en 1889 antes de trasladarse al punto actual donde está. Ahí nació Asunción. ¿Qué pasó allí entonces? Allí nació, dice Sánchez Quel que un poco más hacia el río estaba el punto exacto de la Casa Fuerte, que fue arrastrado por la erosión. Asunción desde sus orígenes sufría los avatares de los raudales, inmensos raudales durante las lluvias y socavaban el terreno, la tosca. Entonces todos los caminos eran las huellas que dejaban el raudal, las erosiones que quedaban. Entonces por allí se movían los caballos, las carretas, la gente. Las calles eran enormes zanjones. Entonces eso hizo que fuera desapareciendo esa parte fundacional de la ciudad. Interesante, quiere decir que más o menos para que la gente se ubique muy cerca de donde está hoy el Congreso, donde estuvo en su momento el mítico Estadio Comuneros, allí estuvo la Loma Cabará y allí se fundó Asunción. Exacto, es allí mismo. Eso que queda eso que es lo que queda de la Loma Cabará actualmente. Y si vos te vas bajando la calle 15 de agosto, mirás a la izquierda, detrás de la Biblioteca del Congreso, vas a ver un barranco desnudo de tosca. Y hay como unos restos de muro allí. Eso correspondería a los cimientos de la antigua Iglesia de la Encarnación y encima estaba, otra vez se construyó el Estadio Comuneros, entonces se mantuvo eso como un vestigio ahí de la loma. Apasionante. Pasemos, estoy saltando para que ustedes vayan teniendo una introducción al libro porque Pedro habla de cada loma. Me impresionó mucho Mangrullo. ¿Qué fue esa loma y por qué Mangrullo? El Mangrullo realmente a mí también me llamó mucho la atención y le llama mucho la atención de la gente porque era un cementerio. Entonces, como en nuestro país está tan arraigado el culto a la muerte, entonces a los muertos, y eso de los camposantos, los cementerios que merecen mucho respeto, respeto y miedo, porque a la noche nadie se acerca por allí, por la creencia de fantasmas. Entonces ese sitio sigue siendo como un sitio mitológico, tiene leyendas. ¿El actual Parque Caballero? No, Parque Carlos Antonio López. El actual Parque Carlos Antonio López. El Parque Carlos Antonio López. Y me pasó algo, Carlos, que una vez que publiqué el libro, terminé de escribir ese capítulo, ya cuando estaba en imprenta, encuentro un poema de Dora Gómez Bueno de Acuña, donde habla, en ese poema, habla del Parque Carlos Antonio López, porque ella vivía en las inmediaciones, ella vivía en la Loma Clavel. Entonces la Loma Clavel está cerca, todas esas lomas están muy cerca. Porque acordate que el entorno fundacional de Asunción era muy pequeño. Y ella habla
describe que en el viejo cementerio del Mangrullo, dice ella, hoy parque, Carlos Antonio López, se levantan como 2 antenas verdes, 3 cipreses que habían sido testigos de los sollozos de la gente en otra época y actualmente, dice, es testigo de los arrullos de las parejas en el parque. Muy lindo, lastimosamente lo encontré su libro después de haber concluido. Decime, cuando hablamos de Mangrullo, este fue un cementerio después de la guerra contra la Triple Alianza y a comienzos del siglo XX se cierra y se convierte en parque. Durante la guerra de la Triple Alianza, durante la ocupación brasileña, ellos crean el cementerio para enterrar aquí a sus muertos provisoriamente y llevarlos luego al Brasil. Entonces, es así que después, como hay epidemias, se van enterrando también paraguayos allí. Y se consolidó como un cementerio hasta que decide clausurarlo. Se lo clausura en la época del intendente Bruno Bullari. Y empieza, el proceso fue muy largo, porque el primer cierre se dispuso en 1917, principios del siglo XX. Recién para el año 33 más o menos se inaugura el parque. Pasó bastante tiempo. Pasó bastante tiempo y existen testimonios de la gente del entorno que tuvo que trasladar a sus muertos al cementerio del sur. Entonces... Y ahí surge una historia que quiero que compartas. ¿Qué es la Magdalena? Bueno, la Magdalena es... ella es un fantasma. Sí, en esa zona del cementerio de Mangrullo. En la zona del Mangrullo habría surgido la leyenda sobre ella, las historias que cuentan con ella, y comenzó con unos músicos que cantaban la canción de la Magdalena, por eso a la fantasma se la llama la Magdalena. Entonces, aparece una mujer, a unos músicos que estaban por la zona. Esto es rescatado en el libro de Juan Max Boetner y me lo contó también uno de los entrevistados, Álvarez, ¿verdad? Que es... Mario Rubén Álvarez. Mario Rubén Álvarez, que es historiador musical, bueno. Entonces, se le aparece la mujer a los serenateros, a los músicos, y les dice que los quiere llevar a su casa para que canten una serenata. No recuerdo bien si es a una bebita o a alguien que tenían que ir a cantar. Y van, los músicos les siguen, y hasta que en un momento dado llegamos, ahí la mujer les dice que llegaron al cementerio del Mangrullo. Sí. Y esa mujer es la que siempre aparece como fantasma en las historias que van contando los vecinos y la gente. Hay una historia que reproduzco que María Julia Canela, una vecina del barrio, me dice que su abuelita siempre le contaba esa historia de la mujer fantasma. Era una mujer que estaba sentada, dice, en un banco al lado de un farol, muy linda, y la abuelita de ellos tenían un primo que siempre frecuentaba la casa, pero para llegar a la casa tenía que cruzar el Mangrullo, y un buen día dejó de ir. Entonces él sabía de la existencia de una mujer hermosa en el parque que siempre estaba sentada allí, y bueno, nadie hablaba de fantasmas, y cuenta después que se pegó el susto de su vida porque se le acercó a la mujer, y cuando se dio vuelta a mirarle a ella, él le saludó, le iba a abordar, era una calavera. Tremendo, tremendo. Quiere decir que este es un relato de esta mujer fantasma que se da en diferentes etapas en torno al Mangrullo y al Parque Carlos Antonio López. Exacto, se mantiene, y vos se mantiene. Hasta hace poquito, las historias más recientes de fantasmas en el parque tienen que ver más o menos con los años 90, creo que, en que una chica va a patinar al parque y bueno, siempre llevaba un par de patines. Incluso yo intenté hablar con ella, pero no estaba en condiciones porque un poco quedó bastante traumada.
dice que iba al parque a patinar y se hace amiga de otra joven, más o menos de la misma edad, y empiezan a charlar, le presta ella sus patines y bueno, ella le cuenta dónde vive, todo eso, y un buen día ella no aparece más la chica y va ella a buscarla. Sí. Va a buscarla y llega a la casa donde le indicó que vivía y es recibida por la mamá. Sí. Entonces y le pregunta, vengo a buscarle a fulanita, es mi amiga, nos conocimos en el parque, le presté mis patines. Y le dice, pero ¿y cómo es ella? ¿Estás segura? Y le muestra una fotografía y era ella. Y le dice, pero ella hace 7 años que murió. Bárbaro. Sí. O sea que... Y esto ocurrió hace relativamente poco tiempo, en la década del 90. En la década del 90. En la década del 90. Finalmente, Pedrito, si vos tuvieras dentro del libro y toda la historia que hay allí detrás de las 7 colinas, un pasaje que a vos personalmente te haya impactado, ¿cuál es de tu libro? Uy, un poco difícil, Carlos, porque realmente este libro yo lo disfruté escribiendo. O sea que son artículos que fui escribiendo y también entrevistas con la gente hablando. Y hay una parte muy impactante en la que estuve pensando justamente que ocurre en el entorno de Cachinga, de la Loma Cachinga, y en el libro está desarrollado como Zanja Pora. Es una historia que me causa piel de gallina, porque mi entrevistado sobrevivió a una tragedia allí. Y se llama justamente Zanja Pora, porque dice que una pareja, cada vez que va a llover o hay amenaza del poniente, qué sé yo, aparece allí. Y se trata de la historia de una pareja que estaba a un mes de casarse. Ellos van al Deportivo Sajonia en diciembre del 58, van a la actuación de un grupo argentino, Estela Raval, y los latinos, creo que sí, es el los grupo, 5 latinos. Los 5 latinos. Entonces se desata una tormenta y vuelven a la casa, viven allí, en el entorno de Loma Clavel, el doctor Juan Roque Galeano. Sí. Y de vuelta el taxista los trae. Empieza buscando el camino más rápido para llegar a la casa, pero ya se vino la torrencial lluvia. Entonces van a cruzar la calle Doctor Coronel actualmente, tenía otro nombre en esa época, creo que era Londres o Lisboa. Van a cruzar esa calle, pero ya tienen un río enfrente. Sí. Y el doctor Galeano le dice al taxista, mira, vamos a dar la vuelta, no cruces. Y el taxista le dice, estamos 5 personas dentro del taxi, ¿cómo es posible? O sea, este es un auto muy pesado, un auto enorme de esa época. Embiste el raudal y les viene como una inmensa, los arrastra. Y allí falleció la chica que es la hermana del doctor Juan Roque Galeano, María Irlanda Galeano, que estaba a punto de casarse. Su novio, que es de Paraguarí, estaba a punto de recibirse en la universidad. Y fallece la esposa del doctor Juan Roque Galeano también, y se salvan él y su madre. Él amaneció arrastrado en el río. Él no sabe cómo se salvó, pero él lo encontraron ahí, subió en un barco, lo rescataron y después de unos días encontraron los cuerpos. Mucha gente recuerda todavía ese hecho, ese caso, porque le causó una tremenda conmoción. Imagínate todos los miembros de una familia, una chica que estaba a punto de casarse, y bueno, terminaron así en vísperas de su casamiento. Exacto, sí. Y bueno, es una historia tremenda. Y lo que quería resaltar es la fortaleza que tiene el doctor Juan Roque Galeano de haber superado esa situación, de haber salido. Es como el ave fénix que resurge de las cenizas, porque te imaginas el golpe tremendo y terrible para esa familia. Incluso esa familia sobrevivió, dice, gracias a la música, porque el papá del doctor Juan Roque Galeano era músico,
entonces se refugió en la música y así es que compuso esas músicas de Beguaná Santaní y muchas otras canciones. Pedrito, muchísimas gracias, un placer inmenso. Recomiendo el libro Asunción Escondida, Las Siete Colinas. Este libro se sigue vendiendo ahora en librerías. En el lector está. Sigue en circulación en el lector, también lo tenemos aquí en el diario ABC, entonces la gente puede... Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Carlos. Pedro Gómez Silgueira, La Asunción Escondida, esas historias que no están en los libros, volvemos enseguida.